La respuesta depende de Dios, es el título para el día de hoy. Es decir, la respuesta que venga sobre nuestra vida no depende de lo que nosotros anhelemos, querramos, digamos, declaremos o decretemos. La respuesta siempre depende de Dios. Y Él, conociendo nuestro corazón, Él sabe qué es lo mejor que nos conviene a nosotros. Muchas veces no nos responde y es por nuestro bien. ¿Por qué? Porque como nosotros no conocemos el futuro, pues no, a veces pedimos, ¿verdad? Pero pedimos mal, como dice Santiago, ¿verdad? Entonces, la respuesta siempre depende de Dios. Y es mejor depender de Dios que depender de nuestras propias fuerzas. Y con este capítulo 12 que vamos a hacer el día de hoy, vamos a terminar esta segunda sección del libro de los Hechos. Recuerden que les dije que hay 3 secciones. Esta es la segunda sección que vamos a terminarla el día de hoy. Y hemos visto que con los primeros capítulos, cómo Dios en esa bondad tan grande, a pesar que Israel lo rechazó una vez y otra vez y otra vez, aún así Dios muestra su amor con él. Tanto es así que habiendo rechazado al mismo Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿cómo lo rechazaron? Pues no lo quisieron escuchar, hasta lo crucificaron. Fue lo peor que pudieron hacer en el rechazo. A pesar de eso, ¿qué dijo el Señor cuando estaba en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y seguramente que Dios el Padre los perdonó, por eso que les siguió dando otra oportunidad a los judíos. Cuando lo hemos visto, lo hemos estudiado, donde los discípulos continúan todavía ¿con quién? Con los judíos. No se van a los gentiles, sino que continúan con los judíos hasta que matan a Esteban. Ahí recién termina el trato de Dios con los judíos. ¿Y cuántas veces antes de venir a los caminos del Señor, Dios trató con nosotros? Y nosotros rechazándolo, no quiero saber nada. Y Dios nuevamente tratando de que nosotros nos acerquemos. No me interesa. Y nuevamente Dios insistiendo. Igual pasó con los judíos. Muchas veces, sí, yo voy por conveniencia. Y luego nos vamos, ¿verdad? Y luego ¿qué hacemos? Le damos la espalda. Y parecemos igual que los judíos. Los judíos por conveniencia. Sí, Señor, ahora sí. ¿Sí o no? Así decían. Cuando estaban bajo cautiverio, ¿qué hacían? Rogaban a Dios para que los liberara. Venía Dios, le levantaba en ese amor y esa misericordia, los liberaba de la esclavitud y nuevamente ellos desobedecían y nuevamente su rostro, en lugar de estar fijo en Dios, giraban hacia los ídolos, giraban hacia las costumbres paganas de otra gente. Igual muchas veces el ser humano se comporta. Así que y hemos visto cómo el rechazo oficial, si quisiéramos decirle, ponerle un título, termina pues con la muerte de Esteban. Ahí terminó, y ese rechazo del evangelio por parte de los judíos resultó en que Dios comenzara a ejecutar una transición, que ellos no se daban cuenta, pero Dios comenzó a ejecutar una transición de estar mirando a los judíos, de ser su pueblo elegido, de ser la niña de sus ojos, comienza a extender su mirada ¿hacia quién? Hacia los gentiles. Por eso que usted y yo podemos ser salvos, porque Dios todavía sigue extendiendo su mirada sobre nosotros. O sea, qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinario. Y yo pregunto, ¿cuántas oportunidades nos dio Dios antes de venir a los caminos de Él? ¿Cuántas veces lo rechazamos? Con hechos, con actitudes, con pensamientos, con tantas cosas. Aun cuando alguien de repente se acercaba a nuestra casa o algún familiar de repente nos predicaba, decía, tú no tienes nada que hacer, por eso te vas con esa sarta de locos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el amor de Dios no se dio por vencido, sino que siguió insistiendo y usted cayó una vez rendido a los pies del Salvador. Eso es Dios, y ese es el amor de un Dios tan extraordinario. Entonces Dios, hemos visto cómo está efectuando la transición de Israel a la iglesia,
de los judíos a los gentiles. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos capítulos que hemos estado estudiando últimamente. Así que aquí en Hechos 2 nos señala un cambio respecto a lo que estamos estudiando. Y fíjense, ¿cuál era el centro de la actividad y la obra de Dios cuando estaba con los judíos? Jerusalén, ¿recuerdan ustedes? Todos tenían que ir a Jerusalén. Pero ahora vamos a darnos cuenta que ahora Dios empieza a usar la ciudad de Antioquía. Y la ciudad de Antioquía era una ciudad netamente ¿qué? Gentil, completamente gentil. O sea, qué tremendo. Los judíos dejan entonces de ser el enfoque de la obra de Dios y ahora son los gentiles los que sobresalen como aquellos que estaban ejerciendo el ministerio que Dios había encomendado. Y Hechos 12 entonces es el último capítulo, quiero que sepan, en el cual Pedro se menciona como, si se quiere decir, apóstol principal. Y ahora va a comenzar, a partir de ahí va a comenzar Pablo. Hoy todavía se va a mencionar a Pedro, capítulo 12, pero de aquí en adelante es el apóstol Pablo o el apóstol de los gentiles como se le conoce, ¿verdad? También. Entonces, dentro de todo lo demás que Dios ha preservado aquí en Hechos 12, hay tres cosas que vamos a considerar en esta hora. Primero, la fe de Pedro. Segundo, la salvación del pecador. Y tercero, la oración de la iglesia. Son tres aspectos que vamos a estar viendo el día de hoy. Dicho esto, vamos al versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Miren, él en su mente humana, siendo jefe, él se proponía, ¿qué cosa? Sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Qué tremendo! La persecución en Jerusalén, que empezó ahí en Hechos capítulo 8, que ya lo hemos visto, sigue, y ahora este gobernador romano, Herodes, tratando de agradar al hombre, en este caso tratando de caerles bien a los judíos y mantener la paz con ellos, ¿qué hace? Pues mata a Jacobo, uno de los hijos de Zebedeo. Y no solamente eso, dice que mete preso ahí a la cárcel a Pedro. ¿Con qué intención? Pues con la intención de matarle. Es lo que tenía en mente, para seguir congraciándose con los judíos, para que los judíos sigan dándole el tributo, para que los judíos no se rebelen en contra de él. Quería que todos los judíos estén en paz y tranquilos, porque los judíos en ese entonces, ¿cómo estaban? Estaban ciegos, no veían realmente cuál era la verdad, no sabían distinguir. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues él quiso congraciarse con los judíos, mató a uno y a Pedro lo tenía en la cárcel, justo en su mente. ¿Para qué? Para matarlo. Pedro sabe con mucha seguridad qué es lo que va a venir. ¿Por qué sabe qué es lo que le toca a él? Pues porque acaba de ver cómo Herodes mató a Jacobo. Y no le queda duda de que lo van a matar. Así de sencillo. Él sabía que en el pensamiento de Herodes estaba el matarlo. O sea, él no tenía ni una sola duda respecto a eso que iba a venir posteriormente. Pero hay algo. Versículo 6, ahí sigamos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cuando Herodes en su mente había planificado cómo iba a ser su plan,
Pensaba sacarlo en esa noche, pero no sabía que hay alguien que discierne todos los pensamientos. Aún los más profundos pensamientos los conoce. Y dice que, miren, qué interesante. Pedro les acabo de decir que sabía lo que le tocaba. Sabía que lo iban a matar. Sin embargo, ¿usted lo ve a Pedro desvelado? Pregunto yo. ¿Lo ve desvelado? ¿Lo ve preocupado? Dice que Pedro estaba durmiendo de lo más tranquilo. Pedro sabe, miren, con claridad que es la última noche aquí en la tierra y que al día siguiente iba a morir de la manera más violenta. Pero está dormido. Es decir, que aún ni la muerte le está preocupando. Quiero que comprendamos eso, hermanos, porque a veces lo leemos tan corrido que no captamos la esencia del mensaje. Pedro es un hombre que conoce a Dios y es lo que diferencia a un hombre de Dios de aquel que no conoce verdaderamente a Dios. El apóstol Pablo decía que para mí el vivir, ¿qué cosa? Es Cristo, y el morir es ganancia. Es decir, si yo muero, gano más que estar vivo. Pero entonces, muchas veces sabemos esos versículos, pero muchas veces no somos consecuentes con lo que la Biblia dice. Muchas oportunidades se presenta alguna circunstancia que no es lo peor, que no te van a matar, pero es una circunstancia difícil. ¿Y qué hacemos? Nos desvelamos, comenzamos a estresarnos, comenzamos a renegar, comenzamos a llorar, comenzamos a hacer tantas cosas en lugar de poder estar descansando en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si es que nos van a matar, pues estamos con Él. Y si es que no nos van a matar, es porque Él no lo permite. No porque el hombre no quiera hacerlo. Es porque Dios torna los corazones también. ¿O no es cierto? Claro. Entonces, cuando uno comienza verdaderamente a conocer el Dios de la Biblia, entonces va a vivir esa vida de abundancia. Esta es la vida de abundancia de la que la Biblia nos menciona que vamos a vivir nosotros. No es abundancia de bienes que podemos tener, sí, pero eso no es la preocupación de Dios, porque a Él, ¿qué? Todo lo que puedas tener, ¿de qué te sirve si puede hacer que el día de mañana mueras? ¿De qué te sirve tenerlo, pues la cuenta bancaria que revienta ahí de dinero? Si a veces ni lo vas a aprovechar todo, ni vas a tener años suficientes para gastar todo eso. Lo que Dios anhela y lo que Dios quiere es que verdaderamente podamos vivir en abundancia, pero del conocimiento de Él, de tal manera que nuestra vida sea una vida llena de experiencia espiritual. Muchas veces la gente que no conoce a Dios dice, los cristianos son bien aburridos. Yo le digo, estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque como conociendo a Dios, yo pregunto, todos nosotros tenemos cabello, ¿cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Y cualquier ser humano tiene cabello. Pero fíjense, la creatividad de Dios, dígame, a uno le hizo de un color, a otro de otro color y a otro de otro color. A uno le hizo el cabello chinito, ¿verdad? A otro le hizo lacio, a otro le hizo los pelos parados. No, eso se lo hizo usted, ¿no? Pero de diferentes formas, ¿cierto? Dígame, ¿es creativo o no es creativo? ¿O es aburrido Dios? Si Dios fuera aburrido, a todos nos hubiera hecho igualitos. ¡Qué aburrimiento! Entonces Dios es un Dios creativo y cada día, cuando nosotros conocemos a Dios, cada día yo vivo con la expectativa ¿qué Dios va a hacer hoy día? Es lo que amanezco, es como yo vivo. Vivo, hermanos, de tal manera que para mí no hay un día que sea igual que el anterior, por lo tanto no es aburrido. Y Dios te sorprende de una manera o te sorprende de otra manera. Y digo, wow, qué extraordinario es el Dios que tenemos. Pues la gente que no conoce a Dios, la única manera de que no sean aburridos es yendo de fiesta en fiesta y tantas cosas. Eso sí es que es aburrido, porque en todas las fiestas hay cerveza. Lo mismo. ¿A poco no? Pues aburrido, porque es lo mismo. En cambio el cristiano tiene una vida diferente día con día, viviendo plenamente, conociendo a su Dios, a su Salvador. Y es lo que estaba pasando acá. Pedro, dormido,
no le preocupa la muerte. Porque él conoce quién es Dios. Sigamos versículo 7. De ahí en adelante, a ver. Y he aquí, fíjense que estaba dormido entre dos soldados, dice. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Está tan dormido que aún la luz, esa luz resplandeciente, digo, cuando usted está dormido y prenden la luz de la recámara, ¡hey, apaga la luz! ¿Sí o no? Y es una lucecita, algunos de 60 watts, otros de 120, los que, ¿no? Pero no es más que eso. ¡Hey, apaga la luz! ¿Estás? ¿Cierto? Pero fíjense, yo digo, ¿de cuántos watts será la luz de un ángel? Pues imagínense, si con 120 alumbra bastante bien, esta tuvo que hacer como de 1000 watts, yo digo. O sea, tuvo que hacer una luz tremenda, ¿o no? Pero Pedro seguía, ¿qué? Dormido. Estaba tan profundamente dormido porque él estaba confiando en su Dios. O sea, la seguridad de conocer a Dios y que Él es, uno de sus nombres es Jehová Nisi. ¿Recuerdan? Jehová es mi estandarte. Jehová es el que pelea mis batallas. Entonces yo puedo descansar en paz, hermanos. O sea, cuando conocemos a quién es Dios, realmente, por eso que yo no entiendo a veces, porque muchas veces están en la iglesia, pero no conocen a Dios, todos estresados. Muchas enfermedades psicológicas. ¿Cómo es posible? Ahora, no digo que no te puedes enfermar. Sí te puedes enfermar porque tenemos una naturaleza caída. Te puedes enfermar de una gripe, te puedes enfermar de tantas cosas por la misma naturaleza. Pero ¿sabes qué? Aún enfermo, yo no me estreso porque sé quién es mi Dios. O sea, esa es la diferencia. Y aquí vemos que aún la luz no lo despierta. Y el ángel, ¿qué tiene que hacer? Dice que tiene que darle tocando. Pero ese tocando, ¿sabe qué? Viene la palabra griega patazo. ¿Y qué se le ocurre? ¿Qué significa? Pues sí, algo como eso. ¿Y en dónde? En las costillas. ¡Hey, Pedro! ¡Levántate, hombre! ¿Y sabe qué? Dice que el golpe tiene que haber sido muy fuerte. Estaba viendo la definición y da la idea, esta palabra patazo, da la idea que es un golpe muy fuerte, hermano. No, o sea, no es un golpe. Pedrito, por favor, no. No. Fue fuerte para poder levantarlo. Y es como cuando Jesús, ¿recuerdan ustedes allá en Marcos capítulo 4, donde se levantó la tormenta y el agua estaba anegando la barca y todo el mundo preocupado? ¿Y ahora qué hacemos? Y estamos hablando de pescadores profesionales que conocían las tormentas. O sea, no era la primera tormenta en su vida. Ellos sabían cómo había las tormentas porque ahí donde estaban era un lugar que siempre se levantaban las tormentas. O sea, para ellos no era desconocido, pero esa tormenta era tan grande que estaba anegando toda la barca. Y Jesús, ¿cómo estaba? Dormido. No era porque no le preocupara a sus discípulos, es porque Él tiene la última palabra y Él tiene el control sobre todas las cosas. Y entonces nosotros como hijos suyos, si conocemos a este Dios, que Él tiene el control sobre todas las cosas y que Él es soberano y es mi Padre, ¿por qué debo preocuparme? Lo único que me tiene que preocupar es que dirigirme a Él. Las cosas no lo solucionaré jamás. Yo recuerdo que teniendo poco tiempo de casado, en algunas situaciones mi esposa se preocupaba en exceso. Yo una vez le hice, o varias veces le hice la pregunta. Ahora ya no le hago porque ya no se preocupa así, pero antes sí. Y le dije, ¿alguna oportunidad en tu vida has solucionado algo preocupándote? Y me miraba como que se sacaba de onda, ¿no? Porque nunca le habían hecho esa pregunta. Y así, hasta que aprendió, y gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque ninguna preocupación te va a sacar de los problemas. El único que te va a sacar de los problemas se llama Cristo Jesús. Por eso que es importante que podamos acudir a Él confiadamente.
Y eso es lo que pasaba. Es lo que vemos acá. Los gritos acá, me imagino, ¿verdad? Imagínense la tormenta, toda la tempestad levantándose y el barco moviéndose de un lado para otro. Se estaba inundando y anegando, todo el agua estaba ahí lleno. Y todos los pescadores profesionales estaban pues nerviosos. Y Cristo tranquilo, de lo más tranquilo, ahí en una buena siesta. Porque Él tiene control sobre todas las cosas. Se levantó y le dijo a la tormenta: calla y enmudece. No tuvo ni que gritar nada, porque Él tiene autoridad. Porque la autoridad uno no lo tiene por gritar, sino por la comunión que uno tiene con el Padre Celestial. ¿Sí entiende? A veces no piensa que la autoridad gritando. No. La autoridad se tiene por esa comunión, por ese conocimiento que tenemos de Dios. ¿Cómo reaccionas, hermano, tú frente a las tormentas, frente a las dificultades de la vida? La preocupación, la inquietud, la angustia, el afán, las reacciones, el pánico. ¿Sabe qué pasa? Son muestras de nuestra falta de fe en Dios. Tal vez la falta de madurez, tal vez la falta de poder conocer a ese Dios extraordinario que está registrado acá en la palabra del Señor. El cristiano es un hijo de Dios y tenemos un Padre Celestial que es un Padre perfecto, que sabe todo y que todo lo puede hacer. Así que tranquilo, hermano. Usted que de repente está recién empezando en este caminar, van a venir circunstancias, pueden venir problemas, pero usted tranquilo, porque usted lo único que tiene que hacer es doblar sus rodillas y poder implorar a ese Dios de la gloria que tiene el control de todas las cosas. Es lo que tenemos que hacer. Tenga fe, confíe en Dios, que Él siempre lo va a cuidar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y ¿qué? Y se queda mirando y los defiende. Eso es lo que dice la Biblia, y los defiende. Fíjese lo que dice acá en Mateo capítulo 10 versículo 29. Se lo leo rápido al 31. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Imagínense ustedes, hermanos, si los pajarillos, ¿no? Ninguno de ellos dice cae a tierra. Ninguno de ellos, porque Dios tiene el control de ellos. ¿Cuánto más nosotros? Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. A ver, ¿cuántos cabellos tiene usted? ¿Alguien sabe cuántos cabellos tiene? Pues Dios sabe. Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Fíjense, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuida de los pajarillos, dígame, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? ¿Entendemos eso? Por esto, hermanos, el pánico o la preocupación o que estoy estresado es una pérdida de tiempo. Sí, es una pérdida de tiempo. Muchas veces te echas a llorar y lloras 1 hora, 2 horas, algunos hasta 3 horas. ¿Y qué lograron? Nada. A algunos les duele la cabeza de tanto llorar. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Ya sabemos lo que dice Romanos 8:28. Fíjense, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, fíjense bien, resalta, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Sabe qué nos falta? Les digo, creerlo. Creer esta palabra. Eso es lo que nos falta. Ahora, la fe de Pedro es la fe que nosotros debemos tener. Es decir, una confianza total en Dios. En todo momento, siempre. Siempre. Siempre debe ser así. Sigamos, versículo 6. Y vamos a ir hasta el versículo 11.
de Hechos que estamos leyendo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjese, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y, en cuarto lugar, sígueme. Esto que acabo de resaltar, también podríamos decir que es un cuadro de la salvación. Esto que está pasándole a Pedro aquí es un cuadro de cómo Dios salva al pecador. Dice en 2 Timoteo 2:26: y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Es decir, el hombre que no conoce a Dios, aquel que no es hijo de Dios, que no se arrepintió y puso su fe en Jesucristo, que todavía anda perdido, está cautivo. ¿Qué es cautivo? Como en una cárcel. O sea, es la idea. Por eso que cuando leemos Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué está diciendo cautivos? Presos. Pero espiritualmente, lógicamente, ¿no? O sea, eso es de lo que está hablando. A vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pedro estaba cautivo, recuerdan, en una cárcel. Ese es un simbolismo, ¿verdad? ¿De quién? Del hombre pecador. Está encarcelado. ¿Pero por qué? ¿Por qué está en esa cárcel? Por el pecado. Antes de venir a Cristo. Fíjese, ahora quisiera seguir leyendo otro pasaje de Proverbios 5:22, donde dice: prenderán al impío y sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Es decir, que el pecador está sujeto ¿con qué? Con sus iniquidades. Sus pecados, sus iniquidades son las que lo tienen atado fuerte. Y luego, y eso hace que está tan atado, pero a la vez está confortable en su pecado. ¿O no es cierto? Por eso que no quiere a Cristo. Se siente tan cómodo en el mundo que no quiere, ni le interesa tampoco. No le interesa a Jesucristo. Mira, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuándo? El domingo o el sábado. ¿El sábado? No, dice, justo el sábado yo tengo un compromiso. ¿Qué compromiso más importante que escuchar la palabra de Dios? No, es que me invitaron para hacer el bautizo de la hija de mi comadre. ¿O no? El sábado pues viene, ¿cómo se llama? Acá, a la Arena Monterrey van a venir mis artistas favoritos. ¿Sí? Fíjese lo que dice Efesios 5:14, que es un pasaje conocido también. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El pecador, estamos viendo que es un cuadro simbólico, recuerden, está dormido, muerto espiritualmente, y es indiferente a la condición en la que él se encuentra, y es indiferente a la condenación, es indiferente que va camino al infierno. No entiende eso. Está tan cómodo que cree que está muy bien y que toda la vida va a estar bien, que toda la vida va a estar así. Por eso que a muchos no les interesa. Muchos ni siquiera entienden que van camino al infierno, porque piensan que cuando mueren y le dicen descansa en paz, con esa frasecita ya se hizo el milagro y va a descansar en paz. Porque no sabe que el diablo va a agarrar así, paz, 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 paz. Pero en el infierno,
Por eso es que cuando uno les explica la realidad de dónde van, muchos se quedan asombrados, muchos comienzan a tener temor, muchos dicen, ¿a poco sí? ¿Existe? Pues sí, si la Biblia lo dice es porque existe, porque todo lo que está en la Biblia es porque es verdad, porque no se contradice, porque es la palabra de Dios y Dios jamás ha mentido. Por lo tanto, es verdad. Y algunos me dicen, ¿será cierto lo del infierno? No, si el infierno es acá, digo, pues si el infierno fuera acá, pues qué suave. No, le digo, ¿qué? Le digo, ¿y tú sabes cómo es el infierno? Pues sí, hay fuego. ¿Y dónde lo viste? ¿Cómo sabes? ¿Has leído la Biblia? No, antes no sabes nada. Mira, ¿cómo sabes que es el infierno? No, pues en las películas. Ah, la de Hollywood. Mira, ¿sabes qué? Si tú has visto lo de Hollywood, el infierno es 1.000.000 de veces peor de lo que tú ves ahí. ¿A poco? Sí, sí. Sí. Es más, si tú no quieres creer, Dios no te va a rogar. Porque algunos van muy altaneros, ¿no? No, no. Dios no piensa que te va a rogar. Porque muchos todavía tienen la imagen de la crucecita, ¿verdad? Con un Cristito ahí que no es el Cristo de la gloria, ¿no? Y creen que Cristo ahí está todo triste. Lo ven siempre en todas las cruces, en todos los crucifijos. ¿Cómo está Cristo? Pues triste, bien tristecito. Y piensan que así está Cristo ahora, cuando la Biblia es clara. ¿Dónde está Cristo? Pues sí, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre, que significa en lugar de autoridad. Ahora Él ya no viene para ser aquel siervo humilde que vino por primera vez a entregar su propia vida para poder salvarnos. Ahora Él va a venir con todo poder y con toda autoridad, y ya no va a venir con misericordia, porque la primera vez vino con misericordia y hasta el día de hoy su misericordia se ha extendido. Pero cuando venga por segunda vez, Él no va a venir con misericordia, Él va a venir con justicia. No va a venir para ser siervo, va a venir para ser Rey de reyes y Señor de señores sobre toda la humanidad. Es decir, este pecador, al igual que Pedro, ¿cómo se encontraba? Dormido. El pecador así se encuentra, dormido e indiferente a la condición que le está esperando. Lo que no se da cuenta que él está bajo la condenación de la muerte. Este es simbolismo, no es que Pedro era un pecador, estamos viendo un simbolismo porque se presta efectivamente para esto. Dice Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No dice después de esto el purgatorio. Dice después de esto, muere. Si moriste en Cristo, ya la hiciste. No moriste arrepentido, ya fuiste. Si moriste en Cristo, ya lo hiciste. Y si moriste sin Cristo, ya fuiste. Porque te vas al infierno. Y con rima todavía. Es decir, el pecador por sí mismo no tiene esperanza. Y además, ¿sabe qué? No le importa, la verdad. Está dormido y está tan cómodo en sus pecados, por eso es que no le importa. Esa es la razón. El pecador, entonces, ¿qué necesita? Si está dormido, ¿qué cosa necesita? Si hay un incendio tremendo y él no se da cuenta y está dormido, ¿qué necesita? Pero él, si está profundamente dormido, ¿qué necesita? ¡Ey, despierte, por favor! ¿Le va a decir así? No, él necesita que alguien le despierte. Fíjense, escuchen, muchas veces el escuchar a una predicación, recuerden que a través de la predicación pues todo se ilumina, porque la palabra ilumina, recuerdan. Muchas veces, escúchenme claro, porque no existe. El ángel dice que iluminó a Pedro, y ni aún así que muchas veces así ocurre. Hay una predicación, todos escuchando, pero ni aún así les cae el 20. No funciona. Así que necesita que alguien le despierte, que alguien le dé, ¿qué cosa? Una patada y fuerte. ¿A poco?
Espérese, no sé, no vaya a ser agresivo, espérese todavía, déjeme terminar, ¿verdad? Estamos hablando simbólicamente, ¿recuerda que estamos hablando simbólicamente? ¿Sí o no? Ok. Fíjense, 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Pues sí, cegó el entendimiento de los incrédulos, por eso que no entienden. ¿Se da cuenta por qué los incrédulos no entienden, no comprenden? Están así, porque el diablo los ha cegado. Dice, ¿para qué los cegó? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso que no, muchas veces no responden. Entonces, después de la patada, recién el pecador necesita la luz del evangelio. Pero primero es la patada. Y ahora le voy a decir de qué se trata, pero todavía no. Vamos. Ver. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando alguien es salvo, ¿verdad? Después que le dio la patada, le predicó el evangelio, ¿verdad? Y entonces es salvo, dice que de inmediato obtiene la salvación. Y no solamente eso, sino que de inmediato Dios pone sello de propiedad. Fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Todos aquellos que son salvos, aquellos que se arrepintieron, son sellados con el Espíritu Santo. Y no habla de que hablar lenguas ni nada. Es otra cosa. Porque muchas veces algunos han tergiversado. Y aquí es claro. No, él no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Si es salvo, está lleno del Espíritu Santo porque está sellado por el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Entonces la salvación es inmediata, es instantánea. Las cadenas del pecado se caen. ¿Sí o no? Pues sí. Y él queda libre. Ahora sí. ¿Para qué? Y lo que le estaba acá vendando, ¿verdad? ¿Qué cosa ocurre? Se le caen las vendas y ahora pues, ¡wow! ¿Cuántos de ustedes han dicho, oye, qué tonto que he sido? 30 años de mi vida desperdiciando y creía que iba bien. Creía que estaba haciendo bien las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora lo logra entender? ¿Por qué? Porque las vendas, ¿ahora qué? Cuando vino a Cristo, ¿qué pasó? Se le cayeron y entiende verdaderamente lo que es servir a Dios. Y después de su despertar, después de la salvación, necesita que alguien pues lo disipule. Por eso que el ángel que le dice, cíñete. Alguien que tiene que enseñarle ¿qué? Cómo vestirse. Porque alguien que se arrepintió, que entregó su vida al Señor, que puso su fe en Jesucristo, no sabe todavía cómo debe vestirse. Y tiene alguien. ¿Y ese alguien quién es? Yo, diga. ¿Y quién es ese alguien? Pues usted y yo también. Porque si yo invito a alguien y lo llevo a los caminos del Señor, es mi responsabilidad el poder ayudarle, el poder discipularle, el poder decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer y cómo debe ser su caminar como creyente. Fíjense, ¿qué dice Romanos capítulo 13 versículo 14? Sino vestíos del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que enseñarle eso y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, ya hay una manera diferente de ver las cosas. Ya no los veo como antes las veía. Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Muchas veces dice, Dios, quítame esto, quítame aquello, quítame el otro y quítame más. Pues no, eres tú el que tiene que quitar esas cosas. Dios ya te dio la salvación, ahora te toca a ti despojarte, porque la Biblia te enseña qué es lo que tienes que hacer. Hay que despojarse de toda la
vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir. Si antes era chismoso, Señor, quítame el chisme, y estás mirando por la ventana a ver quién llega. Y luego te hincas ahora, Señor, quítame el chisme. Pues no. ¿Quién te tiene que quitar el chisme? ¿Quién? Pues yo. ¿Se da cuenta? Y estoy poniendo el chisme para no poner otras cosas, pero cada uno entienda que muchas cosas nosotros no nos hemos querido despojar. Y ese es el asunto. Y muchas veces oramos, es que Dios no me escucha, es que Dios no. Lo que Dios estará diciendo, si ya te di mi salvación, ya te hice libre para que tú puedas, tú solo, despojarte, te he dado las herramientas, que te despojes. No lo estás haciendo porque no quieres, cabezón. No, eso no dice el Señor, ¿verdad? Pero poco, yo digo, qué falta. ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros, no? Teniendo la palabra, como que, ay, ¿no? Despojaos pues del viejo hombre que está viciado. ¿Sí entienden que algo está viciado? ¿Qué cosa es? Exacto, eso es. Conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo, hermanos. Pero eso, ¿quién le enseña? Porque de repente nos toca una predica como esta. Y entonces, usted que trajo, usted tiene el responsable de enseñarle, mira, la palabra, llevarlo ahí. Dice la palabra, qué es lo que tú tienes que hacer. Usted tiene que discipular a ese nuevo hermanito, esa nueva hermanita que ha traído, ¿verdad? Hay que guiarlo. Aún algunos de repente han invitado de otras congregaciones y vienen y de repente el comportamiento pues no es apropiado porque toda su vida estuvo acostumbrado a un ritmo de vida que no era el bíblico. Es usted, hermano, es usted, hermana, la que tiene que ayudarle. No está ya para renegar, no, en amor, ¿verdad? Mira, vamos a estudiar la Biblia y llévele esos versículos que habla sobre esto justamente, de que qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué más dice el ángel? Átate las sandalias, ¿verdad? Es lo que le dice a Pedro. Alguien tiene que enseñarle qué, cómo debe andar, cómo tiene que caminar. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él, andad en Jesucristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, es decir, tener un corazón siempre agradecido para con Dios, con todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. ¿Qué más dice? Envuélvete en tu manto, ¿y qué? Y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. No le dice, tú ve adelante, Pedrito. Le dice, no, tú sígueme. Dice, yo te voy a dar el ejemplo. Y es lo que tenemos que hacer. Fíjese usted, tremendo. Alguien tiene que mostrar con su ejemplo de cómo se tiene que cumplir la misión aquí en este mundo. Según de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarle a otros. No le diga, hermano, tienes que venir el martes a la oración. Y tú no oras. O llegas el martes, pero después que termina la oración. ¿Cómo le vas a enseñar a orar? No, vamos a orar, yo te enseño. Y te pasas adelante. O en tu mismo lugar, oran ahí juntos. Y le vas enseñando. Porque cuando llegas por primera vez no sabes ni qué orar. No sabes ni cómo se ora. No sabes ni qué es la oración. Algunos pensaban que la oración es el Padre Nuestro, ¿no? Y comenzaban, Padre Nuestro que estás en los cielos, santifica. Pues sí, pues, y yo no estoy juzgando, estoy diciendo que es normal que uno viene con esa tradición, con esa costumbre, y piensa que eso es oración. La oración no es más que una plática genuina, sincera, honesta y de lo profundo del corazón con nuestro Padre Celestial. Eso es la oración.
1 Corintios 11:1 dice, sed pues, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, el que trajiste, el que estás discipulando, tú tienes que ser el ejemplo para él. Porque hay algunos que de repente les gusta traer a gente, y qué bueno, pero no sirven para que los imiten, hermanos. Yo digo, no, ni lo vayan a imitar. A lo largo de mi vida, como creyente, que he estado en diferentes congregaciones, he visto, fíjense, he visto varios casos en los cuales mucha gente era gente pero pilas para invitar, invitaban y llegaban a la iglesia y estaba ahí, pero para que lo imiten, no, estaba pero bien verde, hermanos, porque su vida no era un testimonio fiel de vivir la palabra. Y es triste. De nada sirve estar invitando, y muchas veces se va peor de desanimado porque no vio un ejemplo que seguir. ¿O usted no se desanimaría de ver que no viven la palabra, que solamente dicen? Claro, cualquiera se desanima, ¿sí? ¿O no es cierto? Claro, pero no solamente son los hermanos, hay pastores igual de fraudulentos, y eso dice la Biblia. Pero darán cuentas a Dios. Sigamos versículo 9, por favor. Porque si comienzo a hablar de los pastores, no la acabo. Recuerden que yo soy pastor. Pero tengo que hablar lo que está mal también, ¿verdad? ¿Sí o no? Por lo menos no me caracteriza callarme, ¿verdad? Siempre he dicho lo que está pegado a la palabra. Sigamos versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Fíjese, todavía no le había caído el 20 a Pedrito. Él pensaba que era una visión hasta el momento. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Es decir, ahora me cae el 20. Si hubiera sido mexicano es lo que hubiera dicho. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Después de seguir a su discipulador, recuerden que nos quedamos, y sígueme. Pedro estaba siguiendo. Por un tiempo volvió en sí, dice Pedro, volvió en sí a continuar la misión sin necesidad de ser discipulado. Ahora él es el discipulador. Ese es el simbolismo de lo que estamos hablando. Qué precioso. Es así como debe ser nuestra vida, como Dios salva a un pecador, pero cómo tenemos que obrar cada uno de nosotros para que ese pecador se afirme y nuevamente él sea el que lleve también el evangelio a otras personas. Si comprendemos todo el ciclo, ¿verdad? Y nosotros nos encargamos ¿qué? De otra persona, ¿verdad? Aquel que trajimos va a seguir discipulando a otros y a nosotros con otra persona. Y así es la forma como Dios ha establecido. Recuerden que el Señor va a salvar a través de la locura. ¿De qué? De la predicación. Para muchos es locura, ¿sí o no? Locura. Pero Dios es un Dios que hace así las cosas. Y a Él le plació hacer de esa manera. Versículo 12 entonces dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Okay, ¿cuál enseñanza? Pues ¿a dónde se fue? Fue a donde estaban reunidos orando. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener comunión unos con otros que cristianos que sean comprometidos también. Es que me siento mal y se quedan en la casa. Pues ¿dónde va a levantarse? Yo digo, ¿dónde va a encontrar un hombro para que pueda sostenerse o llorar de repente? ¿Dónde va a encontrar el consuelo? Si no en la casa del Señor, en la reunión de oración cada semana. Porque la reunión de oración que tenemos, por ejemplo, los martes, no es para platicar con nosotros, ¿verdad? No es para platicar con el hermano, ni con la hermana.
como algunos tienen por costumbre. No digo acá, ¿no? Si no es para platicar ¿con quién? Pues con Dios. Es para platicar, sí, pero con Dios. Con Dios. O sea, no se le olvide, con Dios. O yo pregunto, ¿o será más importante platicar con el hermano o la hermana que platicar con Dios? Salvo que de repente pueda traer una situación, que son excepciones, ¿no es verdad? Y entonces, y vienen, mire, estoy pasando esta situación, y yo estoy escuchándolo, y luego voy a orar por el hermano o la hermana según sea necesario, pero fuera de eso, yo vengo a platicar con Dios, necesito tener comunión con Dios, y en esa comunión es lo que Dios se glorifica también. Recuerden que es importante la oración congregacional, porque la Biblia también nos los enseña, ¿sí o no? Es más, aquí vamos a ver el resultado de esa oración congregacional. ¿Qué fue lo que comenzó el gran cambio de dormido a despierto? Cuando estaba dormido, ¿qué fue lo que le despertó? Pues la patada en las costillas, ¿no? Que el ángel usó. Ahora, fíjese que la luz no era suficiente para despertarlo. La luz de las buenas nuevas del Evangelio no es suficiente para sacudir al pecador dormido, aquel que está cómodo en sus pecados aquí en este mundo. ¿Sabe lo que le va a sacudir? Es esa patada en las costillas, y esa patada se llama la ley. La ley. Los que han venido al taller de evangelismo saben a lo que me refiero. Porque cuando te confronta la ley, cuando la ley confronta a cualquiera, que es como una patada, un gancho en el hígado, ¡oh!, que a todos les cae, a todos, aquí nadie se escapa, rico, pobre, joven, anciano, hombre, mujer, de todo, religioso, no religioso, aún aquellos que no se sabe si son hombres y mujeres, también les cae esa patada. Porque es poderoso. ¿Ok? Obviamente que una patada duele, ¿sí o no? Igual, la ley los va a confrontar. El pecador, déjeme decirle, nunca despertará sin un golpe incómodo de la predicación de la ley. Nunca. Muchas veces, no te preocupes, Dios te ama así como eres. No, si Dios es amor, no, o sea, no. Y nunca se arrepiente. Aún nuestros hijos, no, tú estás bien. Solamente necesitas asistir, ¿verdad? De vez en cuando con eso ya la tienes, ¿verdad? Finalmente Dios es amor. No, hermano. Lo que estamos haciendo es mandándolos al infierno a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras amistades. Porque no estamos siendo claros. Tenemos que darle esa patada de la ley. Tenemos que hacerle ver que van camino al infierno aunque sean buena gente. Porque nadie se salva por buena gente. ¿O sí? La Biblia es clara, dice nadie. No hay justo ni aún ninguno. Por eso, pero eso hay que hacerle a través de la ley, de tal manera que se les caiga el 20 y nuevamente recién alumbrarlo. ¿Recuerdan? Recién, con la luz del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿No? Entonces, una vez que las malas noticias, vamos a decir entre comillas, de la ley han despertado a aquel pecador indiferente, ahora es que la luz del Evangelio los puede alumbrar. Fíjense ese cuadro tan precioso, ¿no? ¿Cómo está relacionado? Digo, es hermoso, ¿no? La ley no salva, ¿o sí? No, la ley no va a salvar. Lo único que hace saber al pecador es la necesidad de esa salvación. Le hace ver su condición. Se despierta y como ve la condición donde está, entonces ahora sí permite que el Evangelio, la luz del Evangelio, lo pueda alumbrar. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Hoy no estoy hablando de la ley nada, pues lógicamente porque ya hemos dado varios talleres, ¿no? Entonces, pero si usted no entiende algo sobre esto, al final usted puede acercarse conmigo para poder explicarle respecto a esto. Y si no, con el hermano Heiner, con Belén, ¿verdad? Con Tino también, ¿verdad? Que sabe muy bien al respecto. Prediquemos entonces la cruz, la ley, la gracia
Y luego, ¿qué sigue? La decisión propia del pecador. Arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Después que pasemos tiempo con el nuevo convertido, enseñándole cómo vestirse en Cristo y cómo andar con Él para cumplir con la misión, habremos nosotros hecho nuestra labor. Ahí podremos decir que hemos hecho la labor. Ahora quisiera que veamos el tercer punto. Les dije que eran 3 puntos, ¿recuerdan? Este es el tercer punto que vamos a ver. La oración de la iglesia. Además de la exhortación a descansar en la confianza o en la fe, además de la enseñanza del evangelismo, aquí vemos un buen ejemplo de la oración congregacional sobre todo. Después de ver la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, la iglesia se pone a orar. Es lo que dice el versículo 5, ¿no? Lo hemos leído hace un momento. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Pedro dice que salió pues de forma milagrosa, salió libre. ¿Y luego qué hizo? Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era una congregación, por eso muchos. ¿Se dan cuenta? Era una oración congregacional. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una mujer llamada Rode. Y era una muchacha de fe, fíjese. Porque ella sí creyó, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, se puso nerviosa de tanto gozo de escuchar a Pedro. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, Rode, son tus emociones, estás escuchando mal. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro, ¡hey muchachos, ábranme! Dice, persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No creían, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Qué interesante. Cuando Dios le contestó la oración, se quedaron atónitos. Se estaban orando y se quedan como que no le creyeron a Dios. ¿No estaban orando con confianza que Dios les iba a contestar? Pues yo creo que sí, pero no pensaron que Dios les contestaría tan rápido. Hermanos, si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos con certeza esperar que Dios responda. Y esto es exactamente lo que vemos aquí en la iglesia que está orando aquí en Hechos capítulo 12. Ahora, por otro lado, debemos recordar algo. Estos hermanos que estaban orando, ellos sabían o recordaban algo que había pasado. La tendencia de Pedro para salvarse el pellejo negando a Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Negó a Cristo para salvarse. Entonces, ellos sabían que Cristo le dijo a Pedro que él iba a morir como mártir. Eso lo vemos ahí en capítulo 21 de Juan. Entonces, después de ver a Jacobo, pues cómo moría, entonces, ¿qué pensaron? A Pedro se lo van a echar. Le van a dar matarilia a Pedro, así que hay que orar por él. O sea, tal vez no estaban orando para que Dios lo salve. Porque ya, o sea, ellos entendían que Pedro iba a morir como un mártir. Eso estaba en la Biblia, hermanos. O sea, de eso ellos no tenían duda. Pero sabían que Pedro, ¿qué? Era un tremendo que... No, yo me voy a escapar de la muerte como de lugar, aunque sea... Si ya lo había hecho una vez. Ellos estaban pensando todavía. Así que oraron según la voluntad de Dios, que la fe de Pedro no faltara. Recuerdan que esa fue la oración de Cristo. Que él muriera fiel sin negarle al Señor otra vez. Recuerden Lucas 22:32, se los hago recordar. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso que estaban
rogando a Dios de que la fe de Pedro no le vaya a faltar ahí el momento que lo iban a ejecutar. Por eso que se quedan atónitos. Pero estamos orando por una cosa y mira cómo nos sorprende. Por eso estaban sorprendidos, estaban atónitos, amados hermanos, porque no estaban orando por su libertad, sino estaban orando ¿qué? Por su fe, para que la fe de Pedro no falte. Y la única manera, hablando humanamente, de que Pedro pudiera haber salido de la cárcel, sería negando a Cristo. ¿Sí o no? Entonces ellos no podían creer que Dios no les contestó a su oración. Entonces Pedro tuvo que, cállense muchachos, espérense, y comenzó recién a explicarles. Y les dijo cómo había sido todo, cómo se había quedado dormido y cómo estaba esperando tranquilo, de lo más tranquilo la muerte, ¿verdad? Pero que también había sido puesto en libertad de una manera sobrenatural. Hermanos, al leer todo esto, podemos nosotros decir que podemos orar con confianza cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas de las Escrituras, conforme a las promesas que Dios ha dado para sus hijos y para sus hijas, sabiendo que Dios siempre tiene la última palabra, que Él traerá siempre la respuesta, que la respuesta no proviene de nosotros, que la respuesta siempre provendrá de un Dios bueno, de un Dios que nos ama, de un Dios lleno de misericordia, de un Dios que dio a su único Hijo para morir en la cruz a favor de nosotros. Amados hermanos, oremos con confianza. Oremos conforme a las promesas de la palabra. Oremos confiando en que la respuesta viene. Y aunque no venga de inmediato, sabemos que no tenemos un Dios que tiene oídos y no escucha, sino que tenemos un Dios que tiene oídos y escucha, que tiene ojos y mira, que tiene pies y que camina juntamente con nosotros. Aún podemos decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. He aquí, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Qué tremendo. Al igual que el salmista, nosotros podemos decir lo mismo. Pero ¿cuándo? Cuando verdaderamente conocemos a Dios. Recuerda siempre esto, que la respuesta únicamente depende de Dios.